Bueno, para continuar, la mayoría de los pacientes en fase terminal de alguna enfermedad grave y o potencialmente mortal, en este caso como el cáncer, desarrollan normalmente angustia física, psicosocial y existencial, potencialmente devastadora en las semanas o meses, inclusive previos a la muerte. Los pacientes en sus últimos días, sus últimas semanas, requieren de un manejo cuidadoso de los síntomas y así como las familias también pueden necesitar de nuestro apoyo y orientación a medida que la enfermedad se va volviendo mucho más incapacitante y se acerca a la muerte. La atención continua a través del pronunciamiento de la muerte nos va a llevar a un adecuado control y a una mejor aceptación por parte de los familiares. Hay que ayudarlos y hay que apoyarlos en la notificación de la muerte y el apoyo al duelo. Para hablarnos de cuidados paliativos, el doctor Jorge Alberto Ramos Guerrero, médico pediatra y maestro en medidas de soporte y cuidados paliativos en el enfermo oncológico. Doctor, adelante por favor. Muchas gracias por la invitación a este espacio formativo, pero también de celebración de los 42 años de la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez, que tuve la oportunidad de conocerla cuando estaba en la Dirección Normativa de Salud, encargado de la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud. Felicidades a todos los que pertenecen a esta clínica, al director, gran amigo, y a quienes están organizando este evento. La agenda que les propongo para esta hora es hablar sobre generalidades de los cuidados paliativos, ver cómo hemos caminado en este proceso de implementación y de desarrollo de los cuidados paliativos, analizar cuál es la situación en México y ver qué podemos hacer desde nuestros ámbitos de competencia. ¿Sí? Él es Bernardo. Bernardo tiene una atresia intestinal, hizo un vólvulo, tuvieron que operarlo y hacer una resección intestinal, lo cual le lleva a un síndrome de intestino corto. Cuando nos pidieron que lo evaluáramos, este pequeño ya tenía sepsis aparte y estaba con un dolor severo, no controlado, por lo que administramos morfina, posteriormente fentanilo, se le aplicó un catéter caudal. Este niño y sobre todo también sus padres vivían una experiencia de enfermedad avanzada o limitante para la vida. Tabito es uno de nuestros pacientes que llega con mucho dolor abdominal, una masa presente en el lado derecho, abajo del hígado, es un neuroblastoma, y es un paciente que viene de una zona de alta marginación en el estado de Jalisco, donde actualmente me encuentro. Se manejó el dolor, se manejaron todas estas cuestiones sociales de su entorno y Tabito también está en cuidados paliativos. El proyecto de cuidados paliativos nos hace llegar también a las áreas COVID, donde Juan estaba en el área COVID con delirio, un delirio hiperactivo, tenía ya una semana con ventilación mecánica y él estaba muy agresivo. Cuando nos acercamos, él pedía y tenía la necesidad de hablar con su familia. Se comunica con su esposa, con sus hijas, y paradójicamente, un día después, él fallece. Tuvo esa oportunidad. Eustolia, dolor severo, mixto, por una infiltración maligna de su columna, de un tumor inicialmente intratable. Ella tiene 54 años. Y aparte del dolor, las condiciones socioeconómicas, una depresión asociada a la muerte de su hermana meses previos, de tal manera que personas de todas las edades, desde recién nacidos hasta edades avanzadas, experimentan sufrimiento severo asociado a condiciones de salud o enfermedades que limitan o amenazan la vida. Esto es importante hablar porque más de 56 millones de personas están requiriendo cuidados paliativos. El problema es que la mayoría viven en países en vías de desarrollo como el nuestro. Hablar de México
estamos hablando de casi 500,000 personas que tienen condiciones que se beneficiarían de cuidados paliativos. El Atlas Latinoamericano, que acaba de ser publicado en este 2020, habla de 610,000 personas. Una disculpa también porque hay un poco de ruido. Encontrar espacios de silencio es a veces un poco complicado. Espero que se disminuya con el uso del micrófono. Entonces, las generalidades de los cuidados paliativos tenemos que entender que son un enfoque de atención, el cual viene a complementar el esquema biopsicosocial espiritual, del cual ya desde los enfoques modernos, desde Alma Ata, se buscaba enfocados en la atención primaria, pero de una manera integral, una aproximación al ser humano que tiene distintas trayectorias de enfermedad y al final de vida. Estamos hablando particularmente del adulto. Tenemos 4 posibilidades, y es que hay una realidad, es que todos, tú, yo, los que queremos, los que no queremos, algún día moriremos. Es una ley natural de la vida, de tal manera que es posible que al final de la vida, según Luney, que había investigado esto, puede haber 4 escenarios. 25% de la población experimentará una muerte súbita o una muerte rápida, por ejemplo, un accidente, un evento vascular cerebral, un infarto agudo miocardio, de tal manera que la funcionalidad permanece y hay este evento súbito que lleva a la muerte de manera instantánea o a corto plazo, como puede ser también el COVID, ¿no? El otro 75%, un 50%, lo presentan los pacientes con insuficiencias orgánicas, renal, cardíaca, pulmonar, hepática, de tal manera que la funcionalidad va disminuyendo gradualmente, y lo importante es que hay exacerbaciones de la enfermedad, lo que implica disminución gradual de la funcionalidad, la cual ya no se vuelve a recuperar al punto anterior. Pensemos en nuestro paciente con insuficiencia renal que va progresando por diferentes estadios evolutivos hasta requerir terapia renal sustitutiva o trasplante, y esto puede durar de aproximadamente de 6 a 8 años. El caso del cáncer generalmente se presenta en un paciente con una funcionalidad preservada, pero posteriormente se presenta este evento diagnóstico oncológico, hematológico, y dependiendo de la evolución, conduce a la muerte, dependiendo del estadio, obviamente, la presencia o no de metástasis y demás, pero el promedio son 5 años. Entonces, como vemos, estamos hablando de distintos escenarios de progresión a la muerte o de progresión a la etapa final de la vida. Un 10% lo presentan aquellos pacientes en edad avanzada, ¿sí?, que cursan con fragilidad o que van progresando con demencias, Alzheimer u otras condiciones en las cuales ya la funcionalidad está muy baja, se van agregando síndromes geriátricos, sin embargo es prolongado durante el tiempo. Esto es importante mencionarlo porque también estos pacientes tienen una gran demanda del sistema de salud y una gran demanda por la carga sintomática, y el peso global de la enfermedad, particularmente en los cuidadores y el cuidador primario en la familia, es alto. Y es que experimentar una enfermedad o condición limitante o amenazante para la vida implica abordar el dolor total. El dolor total no es solo el dolor físico, que puede ser no disceptivo o que puede ser neuropático o mixto, y para lo cual tenemos que abordarlo de manera puntual, sino también aquello que se va agregando por otros síntomas, como lo son la presencia de náusea, vómito, estreñimiento, delirio, ¿sí?, ansiedad, depresión, condiciones que, agregadas a las situaciones emocionales, psicológicas propias como el miedo, como el enojo, la ira, la angustia, a las dificultades familiares que surgen en este contexto cuando una enfermedad surge o está presente, en donde la familia ve amenazado su patrimonio
económico, ante la necesidad tal vez de buscar ciertos tratamientos, o las tensiones familiares producen una desorganización de ese sistema, los factores culturales. No es lo mismo el tratar a una persona que vive en espacios rurales que urbanos, o que tiene alguna condición de vulnerabilidad por ser un grupo de riesgo, y obviamente los aspectos espirituales que forman parte de este complejo de comprensión de la persona, y que me refiero más allá de aspectos religiosos. La religión es parte de una expresión de la espiritualidad. Estoy hablando de aquello que nos conecta con nosotros mismos, con lo demás y con lo otro más grande, trascendente, que cada quien le puede llamar, y que de pronto suma al dolor total. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca morir tan joven? ¿Por qué si he sido bueno? ¿Qué hay más allá de la muerte? Etcétera. Entonces, este dolor total forma parte de este sufrimiento grave que se asocia a la enfermedad, ¿no? Y el cual requiere una intervención de profesionales, en particular de cuidados paliativos, y puede aplicar para personas de cualquier edad. Entonces, ¿para quiénes son los cuidados paliativos? Para los pacientes con insuficiencias orgánicas, para las pacientes con fragilidad y demencia, o pacientes con cáncer, hablando del contexto del adulto. En el contexto del niño, y hablo debido a que soy de formación pediatra, y si bien los pediátricos son como el 8% de los pacientes del global de cuidados paliativos, sin embargo, hay grupos muy diversos que incluyen los pacientes con enfermedades huérfanas o raras, los pacientes con prematurez extrema, incluso cuando se detecta in útero una condición que limita o amenaza la vida y que a lo mejor ese bebé va a vivir poco tiempo, ¿no? Entonces, los cuidados paliativos son este enfoque, este modelo de atención que busca una asistencia activa, contrario a cuando decimos se va por máximo beneficio, no tenemos nada que hacer. Los cuidados paliativos sí se puede hacer, y mucho, de manera activa, buscando un enfoque holístico, no solo de las personas que tienen esta condición y que tienen el sufrimiento severo, sino también de sus familias, particularmente de quien está al final de la vida o con una enfermedad avanzada. Y esto es importante porque el objetivo es la mejora de la calidad de vida del paciente, de la familia y los cuidadores. Y aquí, cuando hablo de cuidadores, implica también a nosotros como personal de salud. ¿Qué no es parte del cuidado paliativo, o cuáles son las ideas erróneas que muchas veces podemos tener, y que yo les invito a deconstruir y pensar en otros escenarios? Es que los cuidados paliativos son solo para adultos, particularmente para adultos mayores. No, muchos niños también lo requieren. Que el modelo está hecho para pacientes con cáncer. Esto no es así. De hecho, el 60% de los pacientes que requieren paliativos de manera global tienen insuficiencias orgánicas o padecimientos no oncológicos que solo son para la muerte. Esto no es cierto. Trabajamos para personas que sí están más próximas a su final de vida. Sin embargo, podemos tener pacientes en paliativos con una cronicidad avanzada, teniendo necesidades intensas que atender por meses, incluso por años. Entonces, en México, y el cual es conveniente para el acompañamiento de los pacientes, pero cuidados paliativos es un enfoque global que se puede ayudar de la tanatología, pero para el cual implica un equipo multidisciplinario, entonces es diferente. Los cuidados paliativos no buscan preservar la vida con medidas fútiles o extraordinarias, que a veces sucede cuando nuestro paciente está en terapia intensiva o tiene un tratamiento oncológico y seguimos con primera, segunda, tercera, cuarta línea de tratamiento, y el paciente está sufriendo con un medicamento que no le está proporcionando un beneficio. Pero tampoco se busca adelantar la muerte. Por lo tanto, no es eutanasia. La eutanasia es semánticamente y filosóficamente algo distinto. La eutanasia busca
acabar con la vida, mientras que los cuidados paliativos cuidan la vida sin prolongar la agonía, ¿sí? Buscando el control sintomático. Entonces, el enfoque mejora de calidad de vida y disminución del sufrimiento asociado a la enfermedad. Entonces, en síntesis, todas las enfermedades y condiciones que ameritan cuidados paliativos, todas las dimensiones de la persona y su familia, todo el tiempo que se requiera, es decir, hoy el enfoque es inicios incluso desde el diagnóstico, donde el equipo de paliativos, que en algunos casos se ha cambiado el nombre a equipos de soporte en calidad de vida o de cuidados, de tal manera que quitemos el estigma de la palabra paliativo que se asocia particularmente a la muerte y pueda acompañar gradualmente a la persona y la familia en los distintos momentos de su vida, incluso en la parte final de la vida y, si es posible, el acompañamiento del duelo, sobre todo cuando está evolucionando a un duelo patológico. ¿Quiénes lo hacen? Un equipo transdisciplinario o interdisciplinario de profesionales, en los cuales pues también nos encontramos todos los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de atención primaria y salud, y estoy hablando de los 70s, cuando se daba este hito desde Alma Ata, donde se buscaba que la atención primaria se diera atendiendo las necesidades de la persona, buscando la promoción de la salud a través de actividades educativas en salud, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y cuidados paliativos en toda la línea vital. ¿Y por qué me refiero a la atención primaria? Porque precisamente una CMF, como lo es Ignacio Chávez, se enfoca mucho a la atención primaria. Y esta atención integral en salud está consignada en la Ley General de Salud, que debe proporcionar estos 4 aspectos. Prevenimos a través de campañas de detección oportuna, de la vacunación, el diagnóstico temprano. Curamos cuando es posible a través de antibióticos, cirugías, procedimientos. Buscamos prolongar la vida. Cuando se presenta una discapacidad, buscamos la rehabilitación. Sin embargo, nos olvidamos muchas veces de la paliación, derivado a que los aspectos de curación y de prevención abarcan la mayoría de los enfoques. Sin embargo, tendríamos que pensar si nuestra unidad de trabajo, si nuestro esquema de primer nivel de atención está enfocado también a proporcionar cuidados paliativos, ¿no? Entonces, hablábamos hace un tiempo de que la medicina familiar tendría que tener elementos o competencias para identificar a aquellos pacientes que requieren cuidados paliativos y realizar este diagnóstico temprano y tal vez la derivación a centros donde se pueda proporcionar el manejo del dolor, ¿sí? O ir pensando, ¿por qué no?, que en la unidad de primaria pueda atender a los pacientes que tienen necesidades analgésicas o necesidades psicoespirituales, dependiendo de la capacidad instalada. Entonces, ¿qué se puede hacer en una unidad de primer nivel? Pues la identificación del paciente, el control sintomático. De hecho, en otros modelos, por ejemplo el español, que tuve la oportunidad de conocer, la atención de cuidados paliativos se da, como dice el modelo, más allá del 80% de las necesidades son atendidas en el primer nivel, el control sintomático, el dialogar sobre las adecuaciones del esfuerzo terapéutico, que lo veremos más adelante, la comunicación y la toma de decisiones, la evaluación permanente del estado nutricional y de hidratación que requiera medidas de intervención, la posibilidad de atender en el domicilio, la reevaluación frecuente de nuestro paciente y de sus necesidades, la coordinación tanto con los equipos de otros niveles, con los equipos en donde hay atención domiciliaria y el seguimiento en el duelo. Esto es la posibilidad hacia donde podríamos ir avanzando, ¿no? Entonces, el identificar a nuestro paciente no implica
significa decir, es un paciente terminal, tiene una expectativa de vida de 6 meses aproximadamente. No, tendríamos que buscarlo antes. Un paciente que tenga ya una condición de cronicidad avanzada. Se dice que las personas mayores de 60 años, la mayoría ya tiene 2 o 3 diagnósticos que sumados pueden ir generando a la larga una cronicidad avanzada. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay varios instrumentos. Yo les propongo el NECPAL, que la Sociedad Catalana ha presentado en este año en su versión 4.0 y la cual se hace una pregunta sorpresa. Entonces, el médico de la CMF, de la UMF, se pregunta, ¿este paciente, esta persona, tiene altas posibilidades de morir el siguiente año? ¿Me sorprendería que muriera? Sí, me sorprendería, porque la verdad es que está sano, está íntegro, tiene una funcionalidad del 90%. Si es así, se termina la encuesta. Pero si no te sorprendería, buscamos entonces una serie de ítems. Este instrumento va a salir próximamente en una aplicación para celular, de tal manera que pudiéramos hacerlo muy rápido, en donde se ven qué necesidades paliativas se tiene, se ve la pérdida funcional. Utilizamos para esto el Karnofsky, un Karnofsky menos de 50 o un Bartel menos de 20. Ya nos están hablando que este paciente tiene un NECPAL positivo. Las situaciones nutricionales como la pérdida de peso que se ve en el paciente oncológico o con otras comorbilidades, más de 2 enfermedades crónicas que están generando alta carga sintomática. Esto incluye los síndromes geriátricos, ¿sí? El uso de recursos, por ejemplo, las infecciones de repetición o la necesidad de acudir a urgencias de manera frecuente, o ciertos criterios de progresión que ya están determinados. Y aquí, si hay profesionales de la salud, de medicina o de enfermería, piensen qué pacientes a lo mejor hemos tenido en estos últimos días que puedan estar en estos parámetros, ¿no? Este instrumento es muy interesante porque cuando ya estamos hablando de 2 o 3 parámetros, de 1 a 2, la mediana de vida es de 38 meses. Como ven, no estamos en este momento de terminalidad. No es necesariamente inminente, a diferencia del estadio 3, sino que nos estamos acercando a una persona y un sistema que tiene altas necesidades de atención, ¿no? Entonces, la escala de Karnofsky con un 100%, que prácticamente no hay evidencia de enfermedad, el 50%, que es el valor de corte para iniciar un abordaje de atención avanzada, donde hay la necesidad de frecuentemente estar visitando al médico, y obviamente entre menos funcionalidad, pues más avance, ¿no? ¿Quiénes son estos pacientes o qué necesidades? Cuando hablamos de cáncer o de enfermedad hematológica maligna, obviamente aquellos que tienen metástasis, que están en un estadio 4, en progresión, que no están respondiendo a las distintas terapias, o que tienen síntomas persistentes que no están controlados, dolor, náusea, cefalea, etcétera, ¿no? Y en los cuales podemos hacer mucho a través del control sintomático. Otros son los pacientes que tienen EPOC y que tienen disnea de reposo, sí, que tienen prácticamente de mínimos esfuerzos o de reposo, como ya comentaba, que están en domicilio, y aquellos que solicitan la atención de oxígeno domiciliario, que sé que es una de las funciones de las unidades del primer nivel. Hay criterios tanto gasométricos como espirométricos que nos pudieran ayudar a la toma de decisiones. Obviamente en el paciente cardíaco, en un estadio 3 o 4, que tiene enfermedad valvular, que no está respondiendo, tiene fracciones de eyección menores al 30%, o que ya tiene insuficiencia renal en un síndrome hepatorrenal, etcétera, etcétera, ¿no? El paciente que tiene demencia, que va progresando, que tiene un GDS mayor a 6, también pudiera ser incluido, o que tiene fragilidad avanzada o una situación geriátrica integral.
Quiero solo mencionarlo sin hacer una profundización en el tema, porque de pronto surge esta pregunta: ¿a quién vamos a mandar a cuidados paliativos o quién se beneficiaría de estas condiciones, ¿no? Entonces, pacientes que tienen enfermedad neurológica derivada de un evento vascular cerebral y que han quedado con complicaciones persistentes, o quienes están en estado vegetativo, los que tienen enfermedad hepática o que tienen una condición neurológica crónica como esclerosis lateral amiotrófica o esclerosis múltiple, ¿no? Y que tienen necesidades complejas, ¿no? Obviamente el paciente renal. Entonces, como ven, nos salimos de este paradigma, de este enfoque que solamente es para el paciente oncológico, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer? Bueno, trabajo importantísimo, el control de síntomas. Para esto tenemos que evaluar a nuestro paciente, explicar la causa de los síntomas, buscar estrategias que sean multimodales, tanto farmacológicas como no farmacológicas, que puedan ayudar a nuestros pacientes y buscar tratamientos individualizados durante toda la trayectoria de la enfermedad. Obviamente atendiendo estos detalles como en el paciente que vive solo, cómo prescribir y cómo asegurar la toma y el apego al tratamiento, o cómo hacer cuando nuestro paciente no tiene una vía para administración de fármacos que generalmente van parenterales. A lo mejor pensar en la aplicación subcutánea a través de un dispositivo subcutáneo que puede ser muy, muy útil para administrar fármacos para el control sintomático, ¿no? Yo les preguntaría y los invito a esta reflexión. En nuestros espacios formativos, que sé que también Ignacio Chávez es un centro formador de recursos humanos, hemos tenido formación concreta con relación al dolor, a los cuidados paliativos, y la mayor parte de las personas me responden que en el pregrado o en el posgrado o incluso en la actualización médica continua, pues el manejo del dolor, sobre todo del dolor intenso, el dolor que requiere manejo con opioides o coadyuvantes, es un área todavía a mejorar, ¿no? Entonces, sería muy importante reforzar el cómo, por ejemplo, tanto afecta la funcionalidad y la calidad de vida, pues pudiera ser tratado desde el primer nivel y ser valorado o referido cuando hemos utilizado ya los diferentes escalones, que más que escalones hoy es un ascensor, ¿no? Sin embargo, el dolor solo es un síntoma de una pléyade de escenarios que se combinan. El paciente puede tener fatiga, anorexia, caquexia y aparte tener náusea, estreñimiento asociado, ya tiene úlceras porque está postrado y tiene dolor oncológico, pero aparte tiene depresión y tiene una mucositis, una infección por cándida. Entonces este paciente quizá podemos tratarlo desde el enfoque de cuidados paliativos y aliviar este sufrimiento asociado a su condición de salud. Habrá momentos en los que, sobre todo de manera hospitalaria, pensemos en la adecuación del esfuerzo terapéutico. La pregunta es, ¿estamos haciéndole un bien a nuestro paciente? ¿Nuestras medidas de tratamiento están generándole más sufrimiento? Piensen, por ejemplo, en este paciente que está en terapia intensiva, que tiene falla orgánica múltiple y donde todavía le que sabemos que van a fracasar, pero en este intento de prolongar la vida, ¿sí? Sin embargo, sabemos que el desenlace va a ser el mismo. Entonces, realmente tendríamos que enfocarnos a la curación cuando no es posible y cuando nuestra terapia está dándole más problemas, o buscar un enfoque de calidad para el paciente, para esta persona y su familia. Otras cosas que hacemos en cuidados paliativos es la atención psicosocial, espiritual, el seguimiento del duelo. Pensemos cuánta gente, estas más de
500,000 personas que han muerto de sobremortalidad en México desde la epidemia COVID, no solo los más de 260,000 reportadas que han fallecido por infección de SARS-CoV-2, sino también los que han muerto por la incapacidad del sistema de salud de atenderlos. Entonces, hoy hay más de 500,000 personas que lamentablemente han fallecido y que tienen cada una un impacto aproximado en 50 personas, de las cuales el 15% van a tener un duelo que requiere atención. Entonces, el cuidado paliativo daría elementos para atender esta dimensión tan importante. Aquí hablo, por ejemplo, también del cuidado que debe hacerse el profesional de la salud, que particularmente los que están en áreas de urgencias, áreas críticas, áreas donde tratan con este tipo de pacientes y donde la fatiga por compasión o el desgaste profesional, lo que conocemos como burnout, puede estar presente, ¿no? Bien, aprovecho para decirles que entonces esto es en general lo que hacemos en cuidados paliativos. La pregunta sería, y bueno, en México, ¿cómo estamos? ¿No se ve la presentación? Ya, doctor. Sí, es que tenemos un retraso. Sí, doctor, tenemos un retraso, un delay. Sí, doctor, ya la vemos. Perfecto, entonces, gracias, doctor. Esto es importante hablar de dónde estamos ubicados como país, ¿no? Entonces, en el 2015 se hizo este índice de calidad de muerte que consideraba algunas variables como el contexto de cuidados paliativos, de recursos humanos, qué tan asequible o posible es que el paciente y su familia acceda a este cuidado, cómo estamos haciendo el cuidado y cómo las comunidades o la sociedad civil organizada se organiza o se encuentra como sensibilizada para el tema del cuidado. México tiene una calificación reprobatoria, de tal manera que estamos con 42 puntos, particularmente nos hace falta pues que sean accesibles los cuidados paliativos y los recursos humanos, ¿no? Entonces tenemos calificaciones reprobatorias en recursos humanos, también hay pocas personas, ¿no? De tal manera que de 80 estamos en el lugar 43, ¿sí? Entonces, esto es importante porque implica que tenemos dos variables, es decir, hay poca posibilidad de proveer los cuidados, pero que también no los buscamos, quizá porque todavía desconocemos qué hace el cuidado paliativo en beneficio de nuestros pacientes. Un segundo estudio es este del 2020, donde Connor, en el Atlas Global de Cuidados Paliativos, habla de que México ha progresado a un nivel 4A, que dice que hay cuidado paliativo en un estadio preliminar y que se va avanzando. O sea, dice, México se ha avanzado porque hay en los institutos nacionales, porque hay en el Centro Médico 20 de Noviembre, porque hay en el Hospital Zaragoza, porque, ¿sí? Sin embargo, esto no quiere decir que se traduzca en una coordinación adecuada que lleve a el cuidado paliativo de manera universal, ¿no? Entonces estamos ubicados más o menos igual que Chile, que Uruguay, que Argentina en cuanto al desarrollo de cuidados paliativos. Y el Atlas Global, que se publicó en 2020, dice que en México más de 600,000 personas lo requieren y solo el 3%, y esto es muy importante, solo el 3% de las personas que requieran cuidados paliativos lo reciben, ¿no? Entonces, ¿por qué quise hablar primero de lo que hacemos en cuidados paliativos y de lo que podemos beneficiar a pacientes y familias? Y luego hablar de aquello donde estamos parados. Y es que seguramente muchos de ustedes desde sus espacios laborales, desde la formación de recursos humanos, decisión residentes o tomadores de decisiones, podemos avanzar en la política pública, la educación, la implementación y la disponibilidad de estos fármacos, ¿no? Ya sea a las decisiones micro, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente cuando visité Ignacio Chávez, había un grupo que estaba trabajando con personas adultas
adultas mayores y que estaban trabajando manualidades. Eso es también hacer cuidado, eso es dar soporte a personas que quizá tienen una condición de enfermedad y que les está ayudando desde los módulos gerontológicos el contacto social y el cuidado, ¿no? Entonces, o a nivel meso, por ejemplo, en nuestra delegación, o a nivel macro, aquellos que tienen la posibilidad de impactar en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, hoy tenemos muchos aspectos legales de los cuidados paliativos. México está realmente muy bien soportado desde el cuidado, ¿sí? No hay un plan nacional de salud que contemple, en esta administración no se ha hablado de los cuidados paliativos en el Plan Nacional de Salud. El presupuesto asignado directamente a cuidados paliativos es nulo, de tal manera que en estas estadísticas se mostraba que, de hecho, nuestros pacientes hoy tienen que incrementar su gasto de bolsillo hasta un 41% del total de que se gasta en salud, viene del bolsillo, viene de los recursos de las personas, ¿no? Y hay un programa incipiente de cuidados paliativos, pero que no ha llegado a todos los sitios, ¿no? Entonces, desde el 2009 hay un soporte legal desde la Ley General de Salud, ¿sí? Entonces, desde ahí, pero también hay una norma oficial mexicana, hay guías de manejo, acuerdos del Consejo de Salubridad General como órgano máximo de salud, donde nos dice que son obligatorios la provisión de cuidados paliativos y que es una obligación para las unidades y para los proveedores de salud el saber. De hecho, recordarán que para la acreditación de las unidades, incluso las del primer nivel, tendrían que tener ciertas horas de formación en cuidados paliativos, y hay propuestas muy interesantes que implican incluso modificar la Constitución para que diga todo ser humano o toda persona en México tiene el derecho a la protección de la salud, incluyendo cuidados paliativos, de una manera de impulsar, ¿no? La disponibilidad de fármacos, hoy tenemos un cuadro básico que hoy es el catálogo, así se le llama, donde ustedes pueden observar que tienen un grupo terapéutico de cuidados paliativos. Esto fue parte del trabajo que hicimos desde el ISSSTE, muy interesante. Sin embargo, a veces no llega a donde están ustedes. Pregunto, por ejemplo, pacientes que tienen morfina o que tienen parches de buprenorfina y que tienen que acudir a sus unidades de segundo o tercer nivel para la receta, porque yo no lo puedo prescribir en el primer nivel, porque no hay facilidad para la prescripción, porque no está dentro del grupo de fármacos que yo puedo otorgar. Para ello, sobre todo los del grupo 1, morfina, metadona, oxicodona, hidrocodona, fentanilo, requieren una receta especial que tiene un código QRL y la cual puede ser sencillamente adquirida a través de la página de COFEPRIS únicamente con tu cédula de médico general, ¿no? Pero no es solo esto, es importante saber en la administración de opioides. Entonces, ¿será posible pensar a futuro en un sistema de salud integrado entre primero, segundo y tercer nivel, donde el médico de familia, el médico familiar pueda atender el dolor severo desde sus unidades? Lo dejo en esta reflexión quizá utópica, pero que nos invita a caminar, ¿no? En cuanto a la educación, ya lo decía hace unos momentos, solo 13 de las facultades de medicina de 109 forman en cuidados paliativos, de tal manera que muchos estudiantes o muchos de nosotros no sabemos de qué se trata. En el posgrado hay 2 especialidades en México, una ubicada en la Universidad de Guadalajara, donde estoy, que es exclusivamente para anestesiólogos, y otra en el IMSS que acaba de ser abierta, que incluso puede ser para otras áreas. Cursos de alta especialidad en el INCAN, en el GEA, en el Instituto Nacional de Pediatría, pero otras áreas, enfermería, psicología y trabajo social, están peor ubicadas en cuanto a la educación. Ya les decía que en la implementación solo 120 equipos o servicios de cuidados paliativos están instalados en México, de tal manera que solo el 3%, ya lo decía, reciben esta atención, ¿no? Entonces, les muestro este estudio que tuvimos la oportunidad de realizar
en mi tiempo que yo estuve en la institución del ISSSTE, una institución muy noble y que tanto quiero, y donde comparábamos la necesidad de cuidados paliativos y la capacidad instalada del ISSSTE, esto en el 2019, es reciente, y veíamos que en el primer nivel de atención no hay ningún escenario de provisión de cuidados paliativos, la mayor parte está ubicado en el tercero y segundo nivel. Un poquito más de la mitad de los equipos son ampliados. Tenemos solo 24 equipos en el ISSSTE a nivel nacional, ¿no? La mayor parte atiende en la mañana, entonces les sugeríamos a los pacientes no se enfermen por favor en la tarde, no tengan dolor en la noche porque no va a haber quien les vaya a tratar, ¿no? Los equipos que son ampliados, de estos 13, la mayor parte son médicos, tienen profesionales de la enfermería y de la psicología. La mayor proporción de pacientes son oncológicos, pero ¿qué pasa con todos estos pacientes no oncológicos, ¿no? Y en el ISSSTE existe un cuadro amplio cuando tenemos la necesidad, cuando se tiene, esto es lo que reporta el estudio, sí, yo menciono solamente el estudio, particularmente los mayores de 60 años son el escenario de pacientes que se atienden, ¿no? Estas son las unidades que se encuentran ubicadas, particularmente ustedes cercano sería el Darío Fernández, por ejemplo, el 20 de noviembre, ¿sí? El Zaragoza, que tienen la posibilidad de tener equipos por lo menos hasta el 2019. La conclusión es que muchas personas, aproximadamente más de 60,000 en el instituto, pudieran beneficiarse de la atención paliativa. Sin embargo, la capacidad actual al 2019 es insuficiente. Hay muchas brechas para llevar estos beneficios de los que hablaba de manera inicial, ¿no? Entonces, pudiéramos llevarlo a los 5 niveles, hablando incluso el nivel comunitario y domiciliario, ¿no? Entonces, es importante. ¿Qué sucedió durante la pandemia? Una enfermedad que sí es aguda, que tiene posibilidades de curación, pero donde hay otros pacientes que por cualquier toma de decisiones no van a recibir un manejo activo de soporte vital avanzado, no se van a intubar porque lo han decidido así a través de una voluntad anticipada o porque no se van a beneficiar y que los mandamos a casa. ¿Cómo mueren estas personas? ¿Con qué nivel de dolor, de angustia, de disnea? Tendríamos que pensar, y los cuidados paliativos pueden brindarse, incluso la OMS dijo, son obligatorios durante esta pandemia, ¿no? Concluyo buscando cuáles son los desafíos hacia dónde queremos llevar. Pues a lo mejor estamos ahí en nuestra unidad, en nuestro espacio, y podemos decir, ¿cómo podemos llevar la atención de cuidado integral, biopsicosocial, atendiendo a estas personas con cronicidad avanzada, con alta carga de síntomas, que están sufriendo por su enfermedad y que podemos hacer algo, ¿no? Entonces, a lo mejor desde donde estoy puedo tomar decisiones. Creo que recordando el terremoto del 2017, la solidaridad y la compasión como empatía puesta en acción forma parte de nuestro espíritu como seres humanos, ¿no? Y podíamos ver de pronto que alguien alzaba el puño ante la mínima posibilidad de escucha de un sonido humano, ¿no? Entonces, si la sociedad tiene esta capacidad de volcarse a las calles para atender el sufrimiento de otros, ¿por qué no hacerlo de manera organizada, poniendo en común nuestra humanidad, ¿no? Podemos hacer mejoras, mejorando a lo mejor nuestra relación médico-paciente, de tal manera que en un nivel más básico mejoremos nuestros modales. Es un enfoque donde yo me presento, soy el doctor Jorge Ramos, pertenezco al equipo de cuidados paliativos, me pongo a sus órdenes, ¿no? Donde busquemos mejora de la comunicación de nosotros con las familias, donde haya una empatía ante el dolor del otro, pero buscando la compasión, y que no es decir, pobre persona, sino sé que tiene un sufrimiento y pongo lo que está en mis manos para atenderlo. La administración de un medicamento potente para el control del dolor, la derivación
a un equipo de cuidados paliativos o la atención domiciliaria cuando esto es posible, ¿no? Yo los invito a que qué vamos a hacer nosotros para que los cuidados paliativos se desarrollen, ¿sí? El doctor Arellano, qué va a hacer la jefa de residentes, qué va a hacer yo en mi consulta para implementar los cuidados. Entonces, si en alguna oportunidad pueden escribir o pueden generar la política de la unidad o de más unidades y saber cuáles son los procedimientos, contactar con las autoridades que están llevando el programa de paliativos en el ISSSTE y poder hablar sobre cómo cultivamos de manera personal o grupal la compasión, el cuidado. Quizás sea la difusión de este enfoque, la participación en las distintas organizaciones que promueven los cuidados paliativos, quizá hacer voluntariado para la atención de esta necesidad. ¿O qué tal si lo que necesitamos es formación en el manejo del dolor y el uso de los opioides para tramitar nuestro recetario? O en nuestra consulta, que a veces sé que es difícil por los tiempos tan recortados y la alta carga de pacientes, pues identificar las otras necesidades que a veces no vemos. Podemos leer, hay mucha literatura, a quien le interese les puedo compartir información, buscar talleres o generarlos, cursos. El saber cómo refiero y a quién refiero es importantísimo, ¿no? Buscar unas guías de manejo, en fin, estas son solo algunas ideas que nos llevan a pensar que es posible. Y decía Eduardo Galeano, poeta uruguayo, que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar al mundo. Yo pienso que ustedes son gente muy grande y que puede transformar esta realidad. Agradezco de nuevo a los organizadores y enhorabuena por estos 42 años, que sigan haciendo el bien a los demás. Quedo atento para preguntas o algún comentario. Quedo atento si alguien tiene algún comentario, queja, sugerencia, aclaración o cualquier manifestación, puede hacerlo. Si es que tengo tiempo. Gracias. Listo, doctor. No tuvieron dudas. Le agradecemos mucho, doctor, y le vamos a hacer llegar la constancia. Perfecto, muchas gracias y que tengan una excelente mañana. Hasta luego. Gracias a usted, doctor, igualmente. ¿No? Continuamos con un pequeño receso y nos vemos 11:30 para continuar con el programa. Gracias.